Bueno, queridos hermanos, continuamos con su programa Laicos en Acción. El día de hoy tengo al licenciado Roger Dixon. Él es experto en teología bíblica. Él lo tuvimos el día jueves 10 de septiembre hablando sobre los libros sapienciales. ¿Se acuerdan? En esa ocasión él nos explicaba, ¿verdad?, cuáles eran los libros sapienciales y cuál era el significado, y nos habló un poquito de cada uno de ellos. Pues el día de hoy, queridos hermanos, licenciado Dixon nos va a estar hablando un poquito sobre los escritos juánicos. Va a hablar un poco sobre el Evangelio de San Juan, las 3 cartas juánicas, y el Apocalipsis pues lo dejaríamos para en otra ocasión, pues es un libro bastante complejo y largo. Bienvenido, licenciado Dixon, al programa Laicos en Acción. Hoy vamos a hablar sobre los escritos juánicos o el corpus juánico. En esta sección, este grupo de los libros está en el Nuevo Testamento, son el Evangelio de Juan, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan y el Apocalipsis. Esos serían los libros de esta sección. Ahora, en cuanto al autor de este grupo de libros, se ha hablado de que hay varios autores. Por ejemplo, el discípulo amado, el evangelista, el presbítero y el profeta del Apocalipsis. Pero la tradición cristiana, la tradición que nosotros tenemos, nos habla de un solo autor. El nombre es Juan. Eso es, ¿verdad? Entonces, el fondo de esto escrito es que había problema con los judíos en ese momento. Por ejemplo, en el año 90, en el concilio de Jamnia, los judíos lo expulsan a los cristianos de su grupo. O sea, ya no formarían parte de ellos. Entonces ellos se quedan solo ellos como judíos. Entonces eso es algo que está sucediendo en ese momento de estas cartas. Y luego pues tenemos que lo que nos habla acá de estos libros, hay mucha, entre estos, digamos, 5 libros, hay afinidad entre el Evangelio de Juan con las 3 cartas. Hay más afinidad pues entre estas 3 cartas y el Evangelio de Juan. Mientras que el libro del Apocalipsis tiene su semejanza, pero tiene su propio curso, ¿verdad? Y su escrito tiene su otra teología. Entonces tenemos que ver pues como aparte, ver un libro aparte amerita ver, ¿verdad? Por su particularidad. Entonces vamos a ver en cuanto al libro de Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, si nosotros miramos, es un evangelio que está escrito después de estos 3 evangelios sinópticos que tenemos. Entonces es un evangelio que es más teológico, un evangelio que tiene más reflexiones. Se nota que la comunidad que está ahí detrás, pues en este caso sería la comunidad de Éfeso y Asia Menor, estaban en una época donde el cristianismo estaba más avanzado. Ya no se habla del Jesús histórico, sino que se habla más del Jesús glorioso, el Jesús resucitado. Entonces es un evangelio con más profundidad, nosotros podemos ver. En cuanto a ese estilo, pues tiene un estilo discursivo, ¿verdad? Tiene en forma de espiral, ¿verdad? Cuando va hablando,
en el centro está el tema principal. Por ejemplo, el tema el pan en el capítulo 6, pues no va hablando del pan en común, ¿verdad? El pan normal, común y corriente, pero en el fondo el autor lo que quería pues hablar sobre el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo, pero va cíclicamente, ¿verdad? Va en forma espiral para explicar y para llegar al tema principal. Ese es su estilo. Y luego también usa muchas palabras antitéticas. ¿Qué quiere decir? O sea, palabras opuestas. Palabras, por ejemplo, luz y tinieblas, vida, muerte. Así va hablando, ¿verdad? De muchas palabras que son opuestas. Ese es su estilo. Entonces, luego, más adelante, pues nosotros vemos que el Evangelio de Juan podemos hablar que es un libro de signos. Un libro de signos, porque nos habla mucho de estos signos, que en griego también semeion, ¿verdad? Y son 7 los signos que él habla, ¿verdad? En su evangelio. No habla como los otros evangelios sinópticos, que habla de milagros, ¿verdad? Él habla de signos. O sea, eso quiere decir que en el fondo lo que quiere es exaltar a Jesucristo, llevar a la glorificación a Jesucristo, o sea, revelar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, por eso semeion va un poquito más que hablar de milagro, pues, o sea, hay esos hechos de milagro, pero no es solamente ver los milagros, sino ver qué es lo que quiere dar a entender, ¿verdad? Entonces, son 7 los signos que nos habla. Por ejemplo, el primer signo sería la conversión del agua en vino, ¿verdad? En la boda de Caná. Ese es el primer signo en el Evangelio de Juan. Después tenemos la curación, una curación que es de un hijo de un funcionario público. Luego tenemos la multiplicación de los panes. Tenemos después luego la curación de un enfermo en una piscina en Betsaida. Luego tenemos también la resurrección de Lázaro. Entonces ahí tenemos los siete signos que nos quiere llevar a exaltar a Jesucristo. Ahí también tenemos que notar allá que la palabra 7, el número 7, es un uso simbólico, o sea, en la Biblia. El número 7 significa plenitud, ¿verdad? Algo que ya se ha llevado a su plenitud, se ha completado totalmente. Algo bien hecho, algo bien ya que se ha llevado a su término, ¿no? Entonces, ese número 7 usado en el Evangelio de Juan también quiere decir eso. O sea, puede ser que los signos hayan habido más signos, pero en este caso Juan ha ocupado estos 7 signos. Entonces, para llevarnos a entender pues que Jesucristo pues era el Hijo de Dios. Luego pues entonces tenemos en este Evangelio la estructura de este Evangelio podemos ver en dos partes. Y luego pues, además el prólogo que es importante, ¿verdad? Capítulo 1 del 1 al 18, ese prólogo es como el resumen de todo lo que es el libro del Evangelio de Juan. Y entonces después tenemos la primera parte hasta el capítulo 8, que sería todo lo que es el ministerio de Jesús, todas las obras que ha hecho él, Jesucristo, y después los signos que ha obrado él para tener esa fama, para ser descubierto que era el Hijo de Dios. Entonces tenemos la primera parte. Y en esta primera parte sería como el abajamiento de Jesucristo. O sea, Jesucristo viene desde Dios para darse a conocer al mundo, a la gente. Estaría en esta primera parte, ¿no? Y luego del capítulo 13 hasta el 21
tendríamos pues la parte de la exaltación o la glorificación, el retorno hacia el Padre. En esta segunda parte del Evangelio de Juan, o sea, el contenido de este Evangelio, nos habla sobre la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y ahí, como hemos dicho, sería como el retorno de Jesús hacia el Padre, ¿verdad? Su glorificación sería esta segunda parte. Entonces, así dividido en dos partes, ¿verdad? Este Evangelio. Vamos a ver entonces con esto sobre la teología de este Evangelio. Si nosotros miramos bien, la teología de este Evangelio está en que hay diferencia con los evangelios sinópticos. Por ejemplo, la palabra reino ya no se ocupa en este evangelio. En vez de reino, ocupa la palabra vida eterna. O sea, ya no está ocupando esta palabra. Por ejemplo, tampoco usa la palabra pecadores, justos y pecadores, sino que ocupa creyentes e incrédulos. Esas son las palabras que ocupa ya en su teología. Y luego usa la palabra metanoia y la palabra mundo, pues también tiene un significado diverso. Entonces hay cambios, ¿verdad? en su teología en comparación con los otros evangelios. Entonces acá también lo más básico, como hemos venido hablando, en este evangelio es la cristología, lo más principal. O sea, el mensaje central es la cristología y una cristología que busca también la soteriología, o sea, quiere decir la salvación. O sea, Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. O sea, ese es el fondo de la cristología. Entonces, este tema principal en la teología, la cristología, que es una cristología elevada, una cristología de exaltación hacia el Padre, tenemos pues en 4 formas de interpretación. La primera interpretación que nosotros tenemos es el modelo tradicional. El modelo tradicional es que Jesucristo es el unigénito de Dios, que ha venido a este mundo para salvarnos. Esta es la interpretación tradicional, ¿verdad? Luego el segundo modelo de interpretación es Jesús como el Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo para llevarnos a todos nosotros hacia el Padre, o sea, el juez del universo. Entonces, este es el segundo modelo. Y el tercer modelo de interpretación es Jesucristo como el Verbo. Lo que hemos visto era en el prólogo, en el primer capítulo del 1 al 18. Ahí es donde nos habla pues directamente de la palabra, el Verbo se hizo carne. En el capítulo 1, versículo 14, es lo que pues la otra interpretación, ¿verdad? Es el Verbo existente, preexistente, con el Padre que estaba y viene pues en este mundo a salvar. Ese es el otro modelo de interpretación de la cristología en Juan. Y luego también en los discursos de revelaciones, donde aparece la expresión yo soy el que soy. Entonces esta expresión viene utilizado por este evangelio para hablar de Jesucristo. Y si nosotros miramos, pues nos recuerda al Éxodo, en ese famoso episodio donde Moisés habla con Dios en la zarza ardiente. Entonces ahí, este capítulo 3 del Éxodo, Dios, Yahvé Dios, se revela como yo soy el que soy, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Entonces usa esa palabra, yo soy el que soy. Entonces nos recuerda, nos evoca a
al Éxodo, esta expresión del término yo soy. Pero también nosotros miramos en todo el libro, en todo el Evangelio de Juan, utilizar también como pronombres. O sea, lo utiliza para calificar, ¿verdad? Algunos sustantivos, ¿no? Por ejemplo, dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el camino y la verdad. Yo soy el buen pastor. O sea, habla mucho de esa expresión, utiliza mucho, ¿no? Yo soy, yo soy. Entonces esa es la otra forma de ver, de revelarnos de la cristología en Juan. Entonces ahí pues nos lleva también a ver con esto de que Juan utiliza también el Antiguo Testamento y también la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y esa continuidad en el Nuevo Testamento de Jesús como el Salvador, el esperado, Jesús como el que viene a salvarnos, pero está en continua relación con el Padre. Entonces tenemos esta cristología muy explicada y ampliada en el Evangelio de Juan. Esa es la teología. Y luego también hay una antropología. Esa antropología es de que Jesucristo viene a salvarnos. La persona que acepta, cree, ya recibe la vida eterna. Y lo tenemos en el episodio de Nicodemo, ¿verdad? Cuando pide pues, ser bautizado, entonces ahí dice él que tiene que nacer de nuevo y recibir la vida eterna. Entonces ahí está pues la concepción del ser humano que tiene en este evangelio, es pues la vida con Dios, ¿no? la radicalidad. Luego tenemos hay varias referencias, por ejemplo, a la eclesiología, a los sacramentos. Tenemos también este evangelio. Por ejemplo, para la eclesiología nosotros tenemos en el último capítulo, en el versículo propiamente 15 en adelante, ¿verdad? Entonces, cuando está dialogando con Pedro, después de comer, dice, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Él le dijo, Señor, tú sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces, acá tenemos este texto donde miramos la eclesiología, Jesús que está fundando su iglesia con Pedro. Y este texto también llama la atención porque no solamente en Mateo este es el texto, porque normalmente nosotros, ¿verdad? Los cristianos hoy cuando dicen, ¿cuándo fue fundada la iglesia? Bueno, fue fundada por Jesucristo. ¿Y dónde tenemos los textos bíblicos? Entonces lo primero que se nos viene es el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Donde dice, te doy las llaves de la iglesia y todo lo que dice, ¿verdad? Le dice, ¿no? en Mateo, Jesús a Pedro. Entonces solamente tenemos ese texto en nuestra mente. Y a veces no nos recordamos de que también en Juan tenemos esa referencia a la eclesiología. O sea, Jesús
fundando su iglesia, Jesús que está encomendando su iglesia a Pedro. Y tiene que ver con el pastoreo, porque dice, apacienta mis ovejas. Y nos recuerda al texto en el capítulo 10 del Evangelio, ¿no? Donde nos habla del buen pastor, ¿no? El buen pastor como apacienta su cordero, ese texto bellísimo. Entonces, ahí tenemos pues ahí la referencia a la eclesiología en Juan, ¿verdad? Tiene una eclesiología en Juan también. Luego hay referencia a los sacramentos. Tenemos pues primero el texto que hace poco les comenté, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, sobre ese episodio de Nicodemo con Jesús, ¿verdad? Ahí ese es un texto típico que hace referencia al bautismo como sacramento también, lo que nosotros tenemos. Entonces ahí está otra teología que está detrás. Luego tenemos también sobre el sacramento de la Eucaristía. Tenemos ahí también en el Evangelio en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, donde habla de que Jesús dice que Él es el pan de vida. Entonces, ahí tenemos también la referencia a la Eucaristía. Entonces, el Evangelio de Juan tiene mucha referencia a esto y también a estos sacramentos. Bueno, podemos ver desde ahí, pues, lo que nos hace ver en este Evangelio. Juan, pues, nos habla de este Jesús glorioso, Jesús resucitado, que pues nos transmite una nueva teología, una teología un poco más alta, y nos hace ver pues esa parte del Jesús después de la Pascua, Jesús que viene después de su muerte, o sea, hace más énfasis. Por eso también nosotros lo estudiamos aparte, ¿verdad? Este evangelio, no de los evangelios sinópticos, porque tiene una tendencia más histórica a estos otros evangelios. Reflexionar sobre las 3 cartas de Juan dentro de estos escritos juánicos. Hablando primeramente del contexto de estas cartas. Ya hicimos una introducción general sobre el contexto de los escritos juánicos, pero vamos a ver un poquito más de cerca de estas 3 cartas. Bueno, detrás de estas 3 cartas vemos que está el gnosticismo, está el docetismo y también está la filosofía griega. Esas son lo que va a influenciar, ¿verdad?, en estas cartas. Y también en ese sentido, pues, lo que vamos a ver es la negación de la humanidad de Cristo. Que Cristo no vino en carne propia, sino que solo de apariencia. Eso dicen pues, el docetismo, ¿verdad? Eso dice que Cristo vino, no tomó la carne humana. Entonces, de alguna manera también nos quiere decir de que Jesucristo no sufrió, no murió en la cruz. Y si no murió en la cruz, entonces Jesucristo no nos salvó. Eso está contradiciendo la función expiatoria de Jesucristo. Entonces, eso está de fondo, era en estas cartas de Juan. Entre las 3 cartas podemos ver que entre la primera y la segunda carta tiene muchas semejanzas de temas, de teología, y entonces se parecen más estos dos. Luego, entre la segunda y la tercera carta también se parecen, no tanto la primera con la tercera. O sea, la segunda y la tercera se parecen en cuanto que nos habla empieza hablando del mismo autor, ¿verdad? Un presbítero que se presenta, ¿verdad?, cuando escribe esta carta. Entonces, en las 2 cartas está el autor, ¿verdad? Entonces, eso ya nos está indicando la semejanza. Y luego también
son dos cartas que se parecen mucho porque, y da más al estilo de carta propiamente, porque ambos son de pocos capítulos, de un solo capítulo. Uno tiene 13 versículos, la otra carta tiene 15 versículos. Entonces son cartas muy pequeñas, o sea, incluso son las cartas más pequeñas o los escritos más pequeños del Nuevo Testamento que tenemos nosotros. Entonces acá hay pues esa semejanza entre la segunda y la tercera carta en ese aspecto. Pero también pues otra semejanza que nosotros podemos ver también sobre el tema de la hospitalidad. En la segunda carta nos habla sobre la hospitalidad, o sea, cuando nos dice que entre ustedes, cuando alguien vaya a su casa a visitarle, no les abre la puerta ni les salude si no son de tu grupo, si piensan diferente. Eso dice, ¿verdad? En la carta, en la segunda carta, en los versículos, creo, 8º o 9º, ¿verdad? Entonces, él nos habla del tema de la hospitalidad, cómo recibir a la gente. Luego también en la tercera carta nos habla sobre la hospitalidad. O sea, cuando este presbítero le escribe y dice que acepte a los misioneros que vayan a su comunidad, y después Diótrefes que no acepta ni la autoridad del presbítero, entonces miramos ahí, ¿verdad?, la falta de hospitalidad que hay, ¿verdad? Pero en otra son fondos diferentes, ¿verdad? Lo que quieren tocar, ¿verdad? Pero el tema es la hospitalidad. Entonces ahí tenemos la semejanza entre estas dos cartas también. Bien, entonces, pero entre la primera y la última no hay mucha semejanza, solamente quizás por los conflictos que hay de fondo, ¿verdad? De los problemas, de los falsos maestros, del gnosticismo que está. Eso sí, pues en eso podemos decir que hay semejanza entre la primera y la última carta. Entonces, desde ahí, viendo estas características de estas tres cartas, podemos hablar de cada una, ¿verdad? Miramos en la primera carta, que más o menos tiene unos 5 capítulos, la primera carta de Juan, y esta es la carta que de alguna manera se parece más con el Evangelio de Juan en su teología. En el Evangelio de Juan, la teología era pues la cristología, ¿verdad? Jesucristo viene a salvar porque ha amado tanto al mundo. Y también en la primera carta de Juan nos habla de Jesucristo que vino también para salvarnos. Nos habla ahí, ¿verdad? Entonces tiene mucha semejanza entre estas dos cartas, entre el Evangelio y la primera carta. Entonces, y más todavía, pues en su teología de fondo es igual, podríamos decir, ¿verdad? Y lo otro tema que tenemos allá en esta carta, en la primera, son las palabras conocer, creer, saber, que es referido a Jesucristo, ¿verdad? Se repite mucho, ¿no? Muchas veces en esta primera carta estas palabras, pero de fondo pues quiere decirnos pues, que vayamos más al conocimiento de Jesucristo, a creer más en Jesucristo. Eso es, ¿verdad? Pero también, si vemos de otra forma, nosotros vamos a ver ahí también de que quiere hacer una defensa y también una explicación a la comunidad sobre el peligro de los gnósticos. Y entonces usa la palabra conocer, conocimiento, para explicar sobre Jesucristo, ¿no? Entonces es importante. Los gnósticos usan la palabra conocimiento, pero la palabra conocimiento no tiene otro significado, pero en las cartas tiene otro significado. O sea, el conocimiento de Jesucristo quiere decir, pues, creamos a Jesucristo como el Hijo, como el Salvador, ¿no? Eso quiere decir. Pero en los gnósticos, cuando nos habla del conocer, es en sentido de la razón, ¿verdad? Conocer, pero no hay referencia a Jesucristo. Entonces,
pero al utilizar la misma palabra, pues se puede crear confusión. Pero en este sentido, pues ellos utilizan, los autores de estas cartas, para que la gente también comprendiera mejor cuando los gnósticos, los falsos maestros entren en la comunidad, sepan cómo responder, porque está utilizando los mismos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, muy importante ver esta carta la primera carta de Juan en su teología. Y luego, pues, lo que tenemos también, esta carta, la primera carta de Juan, ha tenido una aceptación rápida en la comunidad cristiana, ¿verdad? Después de escribirse esta carta, por el elemento del amor. O sea, la práctica del amor era tan común entre el cristianismo que, pues, una carta que se viene a hablar sobre el amor, entonces fue aceptada de manera rápida dentro de la comunidad. O sea, no lo vieron como una carta peligrosa, sino que, pues, lo que dice es muy interesante, o es la parte elemental del cristianismo o de lo que predicó Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, la aceptación de la primera carta ha sido de inmediato, ¿verdad? En la comunidad cristiana. Bien, entonces, esta es la primera carta de Juan. Lo que tenemos, el contexto sobre esta primera carta de Juan, pues, que son los falsos maestros que de alguna manera estaban queriendo, pues, cambiar, pues, la doctrina, el mensaje de Jesucristo. Entonces busca cómo contrarrestar esta enseñanza. Luego, la segunda carta de Juan tiene en el fondo igual, ¿verdad? Nos habla sobre el amor, la práctica del amor en la comunidad. Y en esta práctica del amor, algo especial que nosotros miramos en esta segunda carta de Juan, es que sigamos el modelo que es Jesucristo. Jesucristo murió por amor a nosotros, ¿verdad? Porque ahí tenemos en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo único para que muriera y nos diera la paz, la salvación. Entonces, ese ejemplo de amor sea para la comunidad también, ¿verdad? O sea, que se practique ese amor. O sea, no solamente que Dios me amó, sino que ese amor que Dios ha expresado, también que la comunidad aprenda, sea como un modelo para la comunidad de practicar el amor entre los demás, entre los miembros de la comunidad. Eso es lo que está diciendo también esta carta segunda carta de Juan. Entonces, lo interesante de esto está, y además, pues, está siempre de fondo, pues, los falsos maestros que están tratando de dividir y invadir también, y está también reflejando en esta carta, en esta segunda carta. Luego tenemos la tercera carta. La tercera carta de Juan también es pequeña, hablamos de unas 300 palabras, ¿verdad? Son escritos pequeños. Y ahí, pues, también nos habla de tres personajes. Tenemos ahí Diótrefes, a Gayo y a Demetrio, ¿verdad? Y que este presbítero, el que escribe la carta, pues dirige esta carta a Diótrefes para que lo reciba, ¿verdad? A los misioneros. Pero no lo recibe, sino que hace lo que él quiere, ¿no? O sea, pareciera que es una comunidad que era autosuficiente, o el que estaba dirigiendo no obedecía, pues, a este presbítero, que de alguna manera tenía autoridad. Por eso le escribe, ¿verdad?, que acepte en esa comunidad. Entonces, y miramos también el ejemplo, pues, de Gayo, un ejemplo bueno era que tiene, y Demetrio, ¿no? Entonces, ¿qué está detrás? Pues ahí
El problema de autoridad también está en esta carta. Pareciera pues que había autosuficiencia en los líderes de esta comunidad. Entonces no sabemos en cierta forma hasta qué punto era la autoridad, si era obispo Diótrefes que estaba aquí en esta carta, ¿verdad?, que nos habla. Entonces ahí tenemos pues ese problema de autoridad que toca, que de alguna manera me parece que es muy común también en la actualidad, podríamos hablar, ¿verdad?, del problema de autoridad en las comunidades. Cuando hay un grupo que hasta algún líder, muchas veces hay líderes que a veces se creen autosuficientes, a veces y no busca cómo crear esa comunión entre las otras comunidades, ¿verdad? Entonces eso nos dice, ¿verdad?, ahí en esta carta. Y luego pues la hospitalidad, ¿verdad? Cuándo tiene que ser aceptada la persona, cuándo no en una comunidad. Eso nos está hablando también en esta carta. Bien, entonces lo que me llama la atención también en esta carta, sobre todo en la segunda carta, lo que estamos viendo es cuando dice que no los salude, ¿verdad?, ni les dé la mano a estas personas que llegan a sus comunidades, que no les abran la puerta, estos que van a predicarle otro tipo de doctrina. E incluso los compara con anticristo, ¿verdad? Les dicen que estos son anticristos. Y entonces llama la atención porque hoy también en el cristianismo se habla mucho, creo que dentro de la Iglesia Católica también, de cómo dialogar entre los otros grupos que piensan diferente, tienen otra enseñanza diferente. E incluso pues en parroquias se habla de no tener amistad o no platicar con estas personas. Incluso se habla de que no hagan reuniones de hablar sobre la fe cristiana, ¿no? Entonces me llama la atención esto que se dice acá en ¿verdad?, en los primeros siglos, en el año 90, en el año 80 del primer siglo, pues también podemos ver reflejado también en las diversas comunidades cristianas también. O sea, ver desde cómo se puede hablar, ¿verdad?, en ese aspecto, porque podríamos crear también divisiones, y hoy por hoy pues nos habla de la Iglesia también sobre hacer un ecumenismo, ¿no? Entonces, ¿en qué forma se puede hacer ese ecumenismo? ¿Cómo nosotros podemos dialogar con los otros cristianos que piensan diferente, ¿no? Entonces, es una carta que llama la atención, pues esto, cómo pues se puede dialogar. Hay una enseñanza que nos transmite a través de estas cartas. Bien, dejamos acá ver sobre estas tres cartas que nos llama pues la atención a reflexionar pues en este tiempo que estamos estudiando la Biblia, a estudiar y leer más la Biblia y a entender y a comprender lo que nos dicen estos textos, ¿verdad? Por ejemplo, estos nombres tan raros, ¿verdad? Gayo, Diótrefes, Demetrio, a ver qué significa, cómo, para qué, ¿verdad? Y a veces cuando nosotros leemos algunos libros que no entendemos las palabras, ya no queremos seguir leyendo, ¿verdad?, esa Biblia, porque no le entiendo ni sé qué quiere decir todo esto que está. Entonces muchas veces por no conocer, ¿verdad?, el fondo, lo que está detrás, el lenguaje que se ocupa, muchas veces nos desanimamos la lectura de la Biblia. Entonces por ahí pues que nos sirva, nos ayude pues, en reflexionar mejor y estudiar más y leer más la Biblia. Bien, dentro de este libro de los escritos juánicos que tenemos al Evangelio de Juan, a las tres cartas de Juan y el Apocalipsis, no hemos hablado propiamente del Apocalipsis en este programa, en esta reflexión que estamos haciendo.
porque como dijimos, ¿verdad? Amerita pues tratar de manera particular por su estilo de este libro. Era un libro muy interesante y un libro que se ha utilizado, pero erróneamente muchas veces en diversas formas. Por ejemplo, ahí aparece el 6.6, ¿verdad? Y se ha ocupado e interpretado de muchas maneras y ha llevado a malas interpretaciones. Y luego también está mucho, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la bestia, los 4 caballos de diferentes colores, esa bestia de 7 cabezas, los cuernos, todo eso que aparece en el libro del Apocalipsis, pues llama la atención y también es, a veces de alguna manera como da miedo también, ¿verdad? Como que son como películas de terror, de miedo, cuando tomamos y leemos este libro del Apocalipsis. Entonces, interesante estudiar este libro también y saber los símbolos, porque todo eso son símbolos. Detrás de eso hay un símbolo, hay una interpretación. Hay un montón de números, hay sin número de números ahí, ¿verdad? El 7, el 4, el 12, el 1000. Hay un montón de números que hay en el Apocalipsis que amerita ser estudiado para comprender mejor. Pero quizás nos hemos tocado en esta reflexión y lo haríamos en otro momento para, pues, merece pues que comprendamos pues, este libro, pues que muchas veces no lo estudiamos, lo dejamos de última, ¿verdad? Como la Cenicienta, pues.